Buenas, el día de hoy traigo el siguiente ejercicio para solucionar, que es un sistema de transporte y embalaje de cajas, donde lo observamos aquí en la figura. Se va a solucionar mediante GRACset, gráfico funcional de control de etapas y transiciones. Entonces, ¿qué requiere el ejercicio? Entonces aquí tenemos lo que se desea hacer. Entonces se va a hacer mediante solamente simulación. Entonces la simulación ya la presentaremos más adelante. Entonces, ¿qué debe tener esta simulación? Entonces debe tener un pulsador de inicio, que es el ON, uno de apagado, que es el OFF, y un paro de emergencia. El funcionamiento de estas bandas depende de los sensores. Entonces tenemos 5 sensores. Entonces tenemos el sensor S5, que es el que me detecta las cajas que vienen por la banda. S4 me detecta que la caja está llena con estas otras cajas. S1, S2 y S3 me detectan que en estos 3 puestos hay estas. Entonces, si se activa el sensor S5, entonces la banda va a parar y va a permitir que esta caja se estacione en esta parte. Pero aquí, para el control de esta mesa de rodillos, entonces este siempre va a estar activo, siempre no se va a apagar. La banda sí se detiene, pero este no. Entonces este va a ser controlado por medio de paletas. Entonces, si la paleta 2 está activa, permite, y la paleta 1 está desactiva, entonces permite el paso hasta aquí de las cajas. ¿Qué pasa cuando estos 3 sensores están activos? Entonces esta paleta se va a activar, va a bajar, y esta se va a desactivar y va a subir para permitir que se me llene aquí la caja. Y apenas esté llena esta caja con estas otras 3, el sensor S4 se me va a activar y va a permitir que la banda siga su recorrido, y así secuencialmente. Entonces vamos a hacer aquí una explicación rápida de lo que consiste el GRACset. Entonces, como les había dicho, es un gráfico funcional de control de etapas y transiciones. Entonces este es un método apropiado para los sistemas que presentan características secuenciales, y se basa en un diagrama de acciones y transiciones. Las acciones me permiten el proceso, que se debe dividir por etapas. Cada una de ellas se representa por un cuadrado con un número en su interior, el cual indica el orden de la ejecución. La descripción de la tarea en cada etapa se describe al costado derecho mediante una etiqueta, que es las acciones. La etapa inicial se representa por un cuadro de doble línea, que sería mi etapa 0. Las transiciones, entonces las etapas consecutivas se unen por líneas llamadas líneas de evolución, y sobre las líneas de evolución se ubican las transiciones, que son las condiciones lógicas necesarias para finalizar la actividad de una etapa y que inicie la siguiente etapa. La solución de este ejercicio se hizo en el software de FestoFluidSim. Entonces vamos a mirar la simulación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los 3 sensores, S1, S2 y S3, los vamos a activar mediante un cilindro neumático, y S5 y S4 lo vamos a activar también mediante este cilindro neumático de 3 posiciones. Este sistema únicamente se hizo para hacer la simulación, para hacer la activación de los sensores. Lo importante, entonces, aquí la programación en GRACset, que se hizo aquí en estos 2 bloques. Este es el circuito de potencia, entonces mis entradas y mis salidas. Y aquí tenemos las etapas. La etapa 0, que es la inicial de doble recuadro, como hemos hablado anteriormente. Aquí tenemos la condición, y aquí tenemos la transición. ¿Cómo se activan estas? Entonces aquí tenemos el paso simple y el paso de inicio y el nombre de la etapa. Y las condiciones, entonces aquí activamos la variable, ya sea de entrada o de salida. De salida, normalmente. Aquí hacemos una acción de activación, una acción simple, y aquí le asignamos si la vamos a activar o la vamos a desactivar. La transición, entonces aquí activamos la variable, la condición, para que esa transición se haga. Podemos activar varios sensores. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, activamos una variable, ponemos que el sensor 1
y le ponemos una AND o una OR, sensor 2, sensor 3, así con las compuertas AND, ON o negadas. Aquí tenemos donde indica a qué etapa quiero que vaya si ya está terminando. Eso las podemos ver aquí adelante. Por ejemplo, aquí está, mire, quiero que vaya a la etapa 7 si se cumple esta condición. Aquí está, esta disyuntación la estamos haciendo para preguntarle si se activa el de emergencia, vaya a la etapa 7, o si se activa el pulsador off, vaya a la etapa 0, si no, continúe con su proceso normal. Aquí está toda la programación en Graphics que se hizo mediante las etapas, las condiciones y las transiciones. Entonces aquí en el circuito de entradas y salidas, entonces podemos ver C1 me activa el solenoide de esta electroválvula, B1 me activa el solenoide de esta electroválvula y A1 me activa el solenoide de esta electroválvula. Aquí tenemos entonces el indicador de emergencia, el motor de la banda y el motor de los rodillos. Este va a estar siempre prendido y este sí depende del sensor S4 y S5. Entonces vamos a dar inicio a la simulación. Entonces, al iniciar, aquí podemos observar entonces el proceso, cómo funciona. Entonces aquí apagado, tiene que apagar todo inmediatamente. El de emergencia, entonces me activa el indicador de emergencia, que la máquina activaron el paro de emergencia. Si yo le doy a iniciar, tiene que iniciar de nuevo. Si ya todo está normal, si está apagado, yo le doy el paro de emergencia, quiere decir que entonces me tiene que entrar a encender este indicador. Se realizó la simulación para los sensores, entonces se creó por tiempos, entonces con temporizadores a la conexión. Para crear estos temporizadores, entonces creamos en condiciones, en acciones, creamos una variable que se llame T de temporizador, o si vamos a crear otro puede ser T1, T2, T3, como se manejó aquí en esta simulación. Entonces se crea la variable en la acción, y aquí en la transición, entonces mediante este timer que está orientado a la conexión y a la desconexión, o a las dos, entonces programamos los tiempos. Aquí se programa el tiempo, se saca la variable que se acaba de crear, que es temporizador 1 o 2 o temporizador 0, y ahí ya entonces promediamos los tiempos que se tardan en la banda de rodillos en llenar con las 3 cajas y activar los 3 sensores, o lo que tarda el tiempo en traer una caja a la banda a su posición donde se activa S5, el sensor 5. Entonces, como se hizo por tiempos, entonces aquí programamos esos tiempos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos aquí que cuando se activa la banda, se activa la banda 1, entonces dura 5 segundos, se me activa el sensor 5, y este a su vez me va a desactivar la banda inmediatamente, porque está aquí, como podemos ver en las condiciones, cuando se active ese 5 la banda se va a detener, y cuando se active ese 4 la banda continúa. Ese 4 es el de llenado, y ese 5 es el de que detecta la caja, que una de estas cajas llegó aquí a la posición. Aquí tenemos la simulación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a darle inicio de nuevo. Entonces se encienden los dos motores y se enciende el encendido y la paleta 2. Dura un tiempo cuando detecta la caja, entonces se enciende el sensor S5, se apaga la banda, se detiene,
Dura un tiempo y cuando se active el sensor S1, S2 y S3, la paleta 1 se me activa, la paleta 2 cierra el paso, y cuando se me desactive otra vez esos dos, entonces está ese cambio, y cuando se me active ese 4, entonces este motor vuelve e inicia aquí. Los rodillos, la mesa de rodillos siempre va a estar activa, a no ser que se pulse el apagado o el paro de emergencia. Bueno, muchas gracias. Esa era la solución que traía en simulación para el ejercicio propuesto. Muchas gracias.